Muy buenos días a todos y a todos. Doctor Daniel Díaz Canseco Terry, vicepresidente de Emprendimiento Corporativo de la Universidad de San Ignacio Loyola. Señora Gabriela Perona Ceballos, directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la PCM. Doctora Lorena Zúñiga, fiscal especial en Prevención del Delito del Ministerio Público. Estimados y estimadas estudiantes, asistentes a este ciclo de diálogo que ya muy bien, que me antecede en el uso de la palabra, explicó cuáles son sus convocatorias, razón de ser y objetivo final. Como decía Jorge Luis Borges, alguien cometió la insensatez de leerme, decía. Yo diría, la Universidad San Ignacio Loyola cometió la insensatez por tercera vez de invitarme, lo cual me hace sentir sumamente complacido porque es una casa de estudios realmente muy prestigiosa y que lleva el nombre de una figura de la historia universal y de la Iglesia Católica en particular, señera, razón por la cual los jesuitas le dicen la infantería de la Iglesia. ¿Qué conocerán sobre eso? Yo he traído una serie de hojas, pero solamente como ayuda a memoria, no se preocupen, no voy a leer todo esto. Cuando hay un consejo permanente, que es el órgano en tercero en importancia en la OEA, primero es la Asamblea General, que se nombró primero, que es anual, después está la Asamblea Extraordinaria del Ministro de Relaciones Exteriores, está el Consejo Permanente, que se reúne en cualquier momento y circunstancia. Cuando alguien en el Consejo Permanente dice, seré breve, ya sabemos que no será breve. Así que no voy a decir que soy breve, sino que intentaré ser breve, que no es lo mismo. Es un honor para mí, como les decía, estar en esta casa de estudios y ser testigo del compromiso de ustedes, los jóvenes, que participan de este diálogo que tiene como punto focal el abordaje del tema o de la temática del cambio climático y la inclusión social. Esto lo vemos no solamente como un tema de abordaje de interés general para todos, sino que también es un tema de participación, de empoderamiento y una contribución al fortalecimiento del sistema democrático, a las exigencias de todos estos tiempos, en particular para mitigar los efectos del cambio climático y alinear los objetivos de desarrollo sostenible, como con las prioridades de la esfera del ámbito económico, social, político, para lograr una sociedad plenamente igualitaria e inclusiva para todas y para todos. Como bien dijo el doctor Díaz Canseco, esta no es la primera vez que ustedes lo hacen. Está el importantísimo antecedente que en la Cumbre de las Américas, por primera vez la juventud, y especialmente los jóvenes peruanos, en alianza con el JAD, que está en Estados Unidos, nosotros en la sede en Washington, lograron que una joven y que una organización juvenil pudiera sentarse con los mandatarios y estar presente y hacer presente la voz de los criterios y las observaciones y consideraciones que consideraba la juventud peruana y de alguna manera la juventud de nuestro hemisferio. Esa es la idea, que el año que viene, mejor dicho este año en la Asamblea General, nuevamente puedan estar presentes los jóvenes para hacer presente o hacer patente, mejor dicho, sus inquietudes y la lectura que hacen de los desafíos que tenemos como hemisferio a partir de la juventud. Iba a decir como jóvenes, yo tengo 57 años, no soy joven, casi me equivoco. Pero básicamente yo quería hacerme referencia a un tema que para ustedes va a ser, o es, mejor dicho, los jóvenes, muy habitual. El tema del liderazgo. Hay palabras que cambian de significado cuando se traducen a otro idioma, pero aún en el mismo idioma cambia el sentido según el significante de la palabra. Y lamentablemente, esto es una opinión personal, por favor, el significado de la palabra liderazgo ha sido reemplazado por el significante que le dan. Los neurólogos dicen que hay palabras llaves que cuando las escuchamos automáticamente no pensamos, actuamos. Si en esta sala en un momento dado alguien grita fuego, fuego,
le puedo asegurar que ninguno de nosotros se detiene a pensar si es cierto o no. Salimos todos corriendo por la puerta de emergencia. Lo mismo nos pasa cuando nos nombran policía. Nos tocan la puerta de casa y dicen policía, aunque seamos honestos nos asustamos. ¿Qué habrá pasado? Cuando recibimos la carta de un abogado, vieja estrategia de los abogados, por cierto, meten miedo cuando dice estudio jurídico fulano de tal. Y así sucede con las palabras como juez, bomberos, embajador a veces, ministro, presidentes. Algo parecido sucede con la palabra liderazgo. El significante de estos tiempos ha llevado que el liderazgo sea asociado por quien lo escucha y en particular por los jóvenes con algo que no tiene nada que ver con su significado original y auténtico. Se lo asocia al liderazgo en los negocios. Es un líder exitoso el que es el CEO de una empresa, el que dirige un emprendimiento que consigue ganar dinero, lo cual me parece perfecto, no estoy criticando la iniciativa privada, por favor, pero el liderazgo es mucho más que eso. Porque tenemos también liderazgo. Hitler fue un líder, llevó a millones de personas a la muerte. Stalin fue un líder que también hizo purgas de millones de muertos en su país. Atila fue un líder militar que asoló a Eurasia. Nerón y Calígula fueron líderes de la decadencia del Imperio Romano, por ejemplo. Es decir, que liderazgos podemos tenerlos de todos tipos. El tema es que ustedes como jóvenes, si me permito decirle ustedes, encuentren el significado correcto para estos debates, estos ámbitos de diálogo, del significado más que el significante de la palabra liderazgo y ser líder. En Perú surgió una chica, Rosario, que inició el Millennium Movement, el cual me parece maravilloso porque encontró la manera de comunicarse, de mover voluntades, despertar conciencias con los instrumentos que le da el contexto actual que vivimos de la tecnología, la comunicación por las redes. Ese es un liderazgo positivo. Ese es un liderazgo que busca integrar, y me voy a permitir leer algunas partes, resaltar lo que significa ser un verdadero líder, y yo tuve el gusto de conocerla en las 2 anteriores veces que participé acá en LOCIL. Pero como usted habrá notado, solamente habré liderado 2 veces, y fue a propósito. Porque hablar de líder, como les dije, a veces confunde a la opinión pública. Tal vez hoy me atrevería a contraponer a la figura del liderazgo positivo como esta chica peruana que con tanto éxito ha logrado la construcción del espacio del Millennium Movement. Creo que el aspecto totalmente contrario y devastador es la figura de ficción en la película, pero que no es de ficción en la realidad. Es el lobo de Wall Street. El liderazgo que aplasta al otro. El liderazgo que en lugar de complementar, compite. Que en lugar de construir, destruye. Y hay un escritor judío, y digo judío porque se va a referir al Papa, lo que voy a leer textualmente, que ha descubierto, este escritor, investigador judío, intelectual, se ha dedicado al tema del liderazgo. Y ha descubierto él, en la figura del Papa, un cambio de paradigma en la temática del liderazgo. Y ahí ya me permito leerlo. Él se llama Jeffrey Kames, un experto en cuestiones de liderazgos empresariales, que escribió un libro que se llama Liderar con humildad. 12 lecciones del Papa Francisco. Y quiero hacer la aclaración necesaria que cuando menciono al Papa Francisco no lo hago de la perspectiva confesional, porque acá pueden haber personas de confesión católica, evangélica, judía, islámica, pueden haber agnósticos, así que esto no es un tema confesional. Quiero hacer la aclaración que me parece de respeto a todos los presentes, independientemente de que estemos en LOCIL. Él decía que Francisco es el gran cambio que registra la humanidad. Y yo le agregaría que hoy, bajo las tinieblas en las que vivimos como una etapa de la decadencia de la civilización que nos toca vivir, él se yergue como un faro para iluminarnos en estas tinieblas que vivimos.
Y yo creo que él es la figura modélica que debe ser y actuar un líder. Y acá sí me permito citar textualmente 12 puntos que menciona este intelectual que hacía referencia como el nuevo paradigma del liderazgo. Él decía: 1. Liderar con humildad. La clave está en la idea de que si se puede tener una posición predominante sobre otros, no se debe usar esta para aplastarlos. ¿Quiénes vieron El Lobo de Wall Street, por cierto? Bastantes. Yo la vi también. Y a veces la vuelvo a ver para aprender cosas que no deben ser hechas. Como veo El Padrino para aprender también de cosas que no deben hacer. Que me parece una obra fantástica de arte del séptimo arte. Antes bien, es para acompañar a los demás en su tarea vital. El diálogo es la puerta de entrada para mostrar lo que el otro significa para mí. Es decir, no un objeto, un sujeto. El punto 2 que decía Jeffrey Krames es: huele como tu rebaño. Es una palabra que tiene el sello de Francisco, la marca de Francisco. Esto no es tan solo para los sacerdotes o para el ámbito confesional, es perfectamente aplicable para todo tipo de liderazgo, empresarial, político, sindical, científico. Porque más allá de una actitud cosmética o de relaciones públicas, el oler como el rebaño es sinónimo del amor al propio rebaño. Es decir, aquel que tiene una posición importante en cualquier tipo de actividad debe amar a los que están a su alrededor. Y vuelvo a las imágenes del Lobo de Wall Street. 3. ¿Quién soy yo para juzgar? Creo que es otra de las expresiones que más trascendió al Papa Francisco cuando en el avión él suele dar conferencia de prensa y él dijo: si alguien es gay, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Qué significa esto? Que esta noción da la pauta que una de las formas más sutiles y efectivas de liderazgo, pues ser líder no es juzgar, es evaluar. 5. Que la inclusión sea tu propia absoluta, tu prioridad absoluta. Una de las formas de liderazgo menos estudiadas es justamente la de Francisco, que es la de incluir a todos. A los de adentro y a los de afuera de la iglesia, en el caso de Francisco que se refiere a la ley católica. A justos y pecadores. ¿Pero cómo? Pidiendo a todos que recen por él. Y si no saben rezar, que al menos le pongan buena onda. 6. Evitar la insularidad. El primero de los gestos de Francisco fue irse a vivir fuera de los palacios apostólicos. Se fue a vivir a lo que diríamos un hotel de 3 estrellas, le digo porque lo conozco. Humilde y sencillo, y se salió a los palacios papales. Perdón si sin querer estoy tocando el PowerPoint, sin querer. Ningún liderazgo se puede ejercer desde una isla, sin vivir con los demás. La misión con la que yo me inicié, casualmente conversaba con el doctor Cancesco, fue en Nicaragua en 1990, si voy a cumplir 30 años en la OEA. Y la genialidad del jefe de misión que tenía entonces, hoy retirado, mi primer jefe, fue que nosotros teníamos una suerte de competencia con Naciones Unidas, porque era el proceso de paz, la mayoría no había nacido en ese tiempo, vino en el 90, en la que desmovilizamos a los que entonces se conocían como los contras. Y mientras que los colegas de Naciones Unidas, nuestros primos ricos, se movilizaban en helicópteros y llegaban a las aldeas, a los lugares lejanos para el proceso de paz, nosotros llegábamos en unos jeep, todos empolvados por el camino y doloridos, pero además nuestro jefe de misión nos obligó a quedarnos a vivir en cada aldea. Imagínense ustedes un lugar alejado como Madre de Dios, que la OEA, no va a pasar porque Perú no tiene ninguna guerra, tengan que vivir verificadores de derechos humanos en una aldea perdida a miles o cientos de kilómetros de la civilización. A mí me tocó vivir 3 años en una aldea llamada Quilalí, en la que no había teléfono y no había luz. ¿Y cuál fue el resultado? Que los campesinos, que ustedes saben bien que son todos iguales en todas partes,
confiaban en nosotros porque nos veían todos los días, porque vivíamos a la par de ellos y carecíamos de agua corriente como ellos, y carecíamos de luz como ellos, y carecíamos de líneas telefónicas como ellos. Esta es lo que el Papa decía, el tema de no vivir en una isla. No me estoy refiriendo a ejemplos tan extremos como les comentaba, nada más que lo llevaba al escenario del ámbito multilateral. Y ya voy a terminar, no se preocupen. 7. Prefiere el pragmatismo a la ideología. En varias ocasiones Francisco ha dado una llave para abrir la puerta de la conducción de los seres humanos. La realidad está por encima de las ideas. Cuando nosotros hacemos al revés, ponemos las ideas por encima de la realidad, es como cuando ponemos el carro adelante de los caballos. No vamos a ningún lado. Son los caballos los que tienen que ir adelante del carro. Por eso la ideología a veces es una anteojera, no importa su corte. El pensamiento único, sea de izquierda o de derecha, es una anteojera que nos lleva siempre a los abismos, porque nos impide ver la realidad que nos circunda. 8. Utiliza un enfoque en la forma de las decisiones. Es allí donde Crames se rinde totalmente ante el Papa. ¿Por qué? Porque le dice a los líderes, usen el enfoque del Papa para tomar las decisiones en sus empresas, casas, escuelas, trabajos, ámbitos académicos, donde sea. ¿Por qué? Porque hay que consultar a los demás, discernir, tomarse el tiempo y rechazar lo visceral. 9. Dirige a tu organización como si fuera un hospital de campaña. Me encanta eso. El Papa dijo, la iglesia es un hospital de campaña. Primero cura las heridas sin preguntar. Después acompaña y finalmente confía en la libertad de cada quien. Las heridas se curan con amor y el amor no hace preguntas. 10. Vive en la frontera. La frontera no es un lugar físico, no es una línea o un muro, aunque muchos se dediquen a construir muros en lugar de puentes. Es una manera de ser testigos. La combinación, dice Crames, de una actitud mental positiva abierta junto con el coraje y la audacia de salir de la zona de confort. La frontera es todo aquello que no gira a tu alrededor. El personaje, discúlpenme que sea tan redundante, del lobo Wall Street, todo gira alrededor de él. ¿Cuántos de nosotros conocemos personajes así? Que todo gira alrededor de ellos, de él o ella, y no de los demás. Esa es una forma de liderazgo totalmente negativo, porque no contribuye al bien común. 11. Enfrenta la adversidad cara a cara. Francisco nunca es un convencido que si se ha cometido un error, lo peor que un líder puede hacer es ocultarlo. El líder puede equivocarse, puede rectificar y reconocer su equivocación. ¿Cuántas veces vemos líderes políticos, empresariales, sindicales o del ámbito académico reconocer que se han equivocado? Creo que no nos alcanzan los dedos de una mano, nos sobran. Porque nadie va a reconocer un error. Es la pérdida de un espacio reconocer un error. Fíjense cuando Francisco se fue a Chile, contestó muy duramente a una periodista sobre el tema de una acusación de pedofilia de parte de la dirigencia, la eclesiástica chilena. Porque él había confiado en ellos y le dijeron, no, eso no es cierto. Al poco tiempo se comprobó que era verdad y el Papa, no cualquiera, pidió disculpas. Imagínense una personalidad que trascenderá los siglos, que pida disculpas, y a veces nos encontramos con alguien trascendente que porque tiene un cargo insignificante no es capaz de pedir disculpas. Y por último, prestar atención a los no clientes. Y aquí sí creo que es un tema que, al menos desde mi modesto punto de vista, es muy importante. Dentro de la metamorfosis del significado de muchos conceptos, está también el tema de que nos han confundido a los ciudadanos con clientes. Yo, cuando voy a mi país donde soy uno más, un ciudadano de a pie, hago fila como todo el mundo,
y tengo los mismos problemas de todo el mundo, me fui la otra vez a hacer un reclamo por mi teléfono celular en Buenos Aires. Uno de mis defectos es el argentino, perdón. Y la señorita me dice, cliente, le digo, momentito, yo eso no se lo puedo decir en otro país, porque soy extranjero y tengo que respetar el lugar donde estoy, pero en mi país digo la forma que quiero. Le digo, momentito, piba, le dije, yo soy un ciudadano, no soy un cliente. Y la categoría ciudadano la tenemos de la Revolución Francesa, porque como ciudadanos le damos el poder al Estado para que nos represente, y el Estado debe regular las actividades que hacen al quehacer de una comunidad organizada. En ella incluye los negocios, el imperio de la ley, la administración de justicia y todo lo que conlleva a la vida de una nación. Entonces, cuando este autor que hacíamos referencia dice prestar atención a los no clientes, él cita algo maravilloso de Francisco. Dice, una de las conquistas de Bergoglio ha sido justamente el atender incluso a quienes son contrarios al catolicismo. Él se ha hecho cercano a los evangélicos, a los anglicanos, a los musulmanes, a los judíos y a los no creyentes. Hace cosa de un año dijo, prefiero a veces a alguien que no vaya a misa todos los domingos, pero que ama a su prójimo, y no aquel que va a misa todos los domingos y odia al prójimo. Cuando se tiene este concepto, que es prestar atención a todos, obedeciendo de alguna manera el mandato de Jesús, que es, ¿de qué sirve amar a los que nos aman? No llegamos solamente a ningún lado. Es acercarse a lo que piensan distinto a nosotros. Con estas reflexiones, que perdonen que se me haya pasado el tiempo, me parecían las más adecuadas para motivar la importantísima iniciativa de ustedes, los jóvenes de la universidad, desde una perspectiva de autocrítica, porque es la mejor manera que podemos construir cuando hacemos la autocrítica a nosotros mismos, de cómo estamos encarando este desafío del cambio climático, que es tal vez hoy en día el problema más grave que enfrenta la humanidad. Un presidente, que no viene al caso de qué país es, cuando se negó primero a firmar el acuerdo de Kioto, le preguntó a un periodista por qué no lo firmaba. Y dijo, porque es contraproducente para la economía de mi país. Bueno, bajo esa perspectiva, va a ser muy difícil venderle cosas a seres muertos inanimados, a mares contaminados llenos de plástico, sin vida marina, a una tierra arrasada, una Amazonia arrasada por la minería ilegal, por el fuego, por el destrozo de la falta de regulación, de la ambición humana no medida. Me imagino que van a hacer grandes negocios a solas. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo muchos éxitos en este diálogo tan importante que se va a ver reflejado en la próxima Cumbre de las Américas y en la misma asamblea de la OEA que va a tener lugar este año en las Bahamas. Muchísimas gracias por su atención.